Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, bueno, en otra de las series de esta nuevo proyecto que se ha iniciado en el Ministerio Abrazando Nuestra Fe, que se llama A la Luz de su Palabra, y donde la idea principal es pues meditar un poquito, reflexionar desde la Palabra de Dios algunos aspectos de la vida que pues a diario nos toca desarrollar en no solamente en el ejercicio de la fe, sino también en otros ejercicios de la vida profesional, laboral, inclusive educativa. Y como se nos señalaba en la primera video que se montó de esta serie, donde tocamos el pasaje de San Lucas, donde los apóstoles le hacían la pregunta a Jesús si de verdad eran pocos los que se iban a salvar. En esta oportunidad quiero dedicarle este segundo video en esta serie A la Luz de su Palabra a un título que se va a llamar, así lo van a conseguir en YouTube, Maestros, Docentes y Sacerdotes. Y básicamente todo lo que generalmente termina siendo un video o nace de una inquietud de mi parte para transmitirlo, es porque a veces uno escucha algo, tiene un testimonio de una persona que le dijeron algo y a partir de ahí surge la idea. Sin embargo, yo creo que es importante desarrollar o sistematizar esto. En este caso van a ser cuatro aspectos que vamos a desarrollar en este tiempo. Es un poquito definir, como punto número uno, definir qué es esto de ser maestro, doctor o sacerdote. Lo segundo que vamos a tocar son las virtudes de cada una de estas áreas, es decir, la virtud del maestro, del doctor y del sacerdote. Lo tercero son los errores que pueden surgir dentro del ejercicio de estas profesiones, que a la vez muy de la mano se pueden llamar vocaciones, que como bien muchos deberían saber, no es lo mismo hablar de una profesión que de una vocación. Y lo último que vamos a tocar es un poquito los verdugos de estos maestros, doctores y sacerdotes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer punto, que es el de la definición. ¿Qué es un maestro? Un maestro, creo que por definición propia, es toda aquella persona que se encarga de enseñar. Entonces, ahí podemos tener un primer elemento importante, una primera característica de lo que es ser maestro. Maestro es el que enseña. Y para enseñar, pues tienes que tener un público que obviamente a quien tú le transmitas algo que desconoce eso que tú sí sabes, bien sea porque tienen una profesión de vida o bien sea porque también tu experiencia te ha llevado a tener gran conocimiento en algunas áreas de la vida. No olvidemos que a quien le decían principalmente o muchas de las formas como se le referían a Jesucristo era maestro, rabí, porque era una persona que enseñaba. En el caso de los doctores, si nosotros vemos otro elemento característico, pero en este caso para los médicos, los doctores, es el sanar, es la sanación, el curar, a veces no con éxito, pero sí te dan un diagnóstico, te pueden inclusive intentar un tratamiento. Son las personas que desde la ciencia, pues también, hay que decirlo, son una esperanza para muchos seres humanos, inclusive muchas personas que puedan estar viendo este video en este momento, pueden ser que estén vivos gracias a un tratamiento médico, a un diagnóstico a tiempo de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el maestro enseña, el doctor sana, y el sacerdote, ¿qué hará? Por definición, yo más bien pensé para este concepto que ambas características, tanto del maestro como del doctor, están en el sacerdote. El sacerdote enseña y también sana. Y es bonito que tengamos esta idea porque la salud que ofrece un sacerdote por lo general no es física, ¿no? Es una salud emocional, espiritual, un punto de vista, una salud del alma. Eso lo vamos a conocer dentro de lo que son las virtudes del sacerdocio. Sin embargo, yo creo que es importante, para complementar un poquito esta idea, sobre todo hacia el área del sacerdote, no olvidemos que el Ministerio Abrazando Nuestra Fe, su labor principal es la evangelización. Entonces voy a centrarme mucho en el sacerdocio. Hay una lectura que está en la Biblia, que va a ser nuestra lectura pilar, que está en el libro de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 5,
donde él señala rápidamente: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el pecado en su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. En esta idea creo que San Pablo nos deja claro que el sacerdote es un ser humano y que se equivoca y que es tomado de entre nosotros mismos. Por eso, bien seas maestro, doctor o sacerdote, yo creo que la base de una buena vocación, de una buena profesión, es precisamente la familia. La familia que en estos tiempos pareciera ser tan golpeada o tan desvalorizada. Efectivamente es el cimiento donde surgen pues todas las profesiones del mundo. Una familia no funcional, inexistente, o donde no brille el amor, pues dará frutos de personas que posiblemente puedan tener mucho conocimiento, puedan tener mucha capacidad de enseñanza, mucha pedagogía, pero pierden el elemento humano. Generalmente al sacerdote que se le vincula con Dios, se establece una imagen en torno a él, o se le exige, que eso lo vamos a ver en el punto número 4, se le exige más de lo que humanamente a veces pueden dar, porque también son personas débiles y personas que cometen errores, como lo hace el maestro o como lo hace el doctor también. Pero bueno, entendiendo un poquito esta definición y entendiendo también lo que San Pablo nos explica en esta carta a los hebreos, que es tomado de entre los hombres, avancemos al punto 2. Dentro de las virtudes que tiene un maestro, por ejemplo, está que yo diría que una de sus principales virtudes es que es constructor de una sociedad. O sea, una sociedad se construye con sus ciudadanos, y sus ciudadanos a la vez ejercerán un buen papel, un buen rol en la sociedad, en la medida en que tengan valores, respeten las normas, no se inclinen hacia la corrupción ni opriman a otras personas porque tengan más poder. Entonces el educador no solamente es una persona que transmite conocimiento, porque eso inclusive lo podemos tener hoy a través del internet. Si yo quiero saber sobre algo, me meto en internet, busco un tutorial, un youtuber, y esa persona pues me enseña a hacer algo. El maestro tiene que tener el plus, y lo tienen muchísimos, el plus de humanizar la enseñanza, es decir, de decirte, tú eres un ser humano, y la característica de un ser humano, a diferencia de un animal, es que razona, controla sus voluntades, sus conductas, es capaz de hacer el bien sin esperar nada a cambio, etcétera, etcétera. Entonces el maestro construye sociedades. El doctor, por su parte, yo creo que una de las principales virtudes que tiene la medicina y los doctores en sí mismos es que han ayudado a extender un poquito la expectativa de vida del ser humano, o sea, prolongar la vida. Hoy, gracias a la medicina, a la ciencia, pues las personas que posiblemente en las épocas de Jesucristo vivían en promedio 40, 50 años, pues podemos hablar de un promedio de vida 80, 90 y hasta 100 años. Hoy tenemos nutricionistas, tenemos pediatras, tenemos ginecólogos, tenemos obstetras, tenemos urólogos, tenemos cirujanos, personas que se encargan de justamente a todo esto resumido en que usted y yo tengamos salud. Entonces, tenemos el que construye sociedad y tenemos el que cuida la salud de esas sociedades. Pero en el sacerdote hay algo más todavía importante que estas dos cosas que son importantísimas, que es los sacramentos. Entonces, el sacerdote es el encargado de administrar los sacramentos. Y ese punto de partida es importante porque además de ser un consejero, un amigo, una persona que pueda ser cercana a ti, nótese que la línea sacerdotal está siempre dentro de los sacramentos. El bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, son parte de todas estas dinámicas de la vida de un sacerdote, y muchos de nosotros nos acercamos a ellos cuando queremos acceder a alguno de estos sacramentos, la comunión y la confesión también, que son los sacramentos más rutinarios que todos los católicos deberíamos tener. Entonces, en esa virtud
queda claro la importancia que tiene el sacerdote, ya que el mismo catecismo nos dice que los sacramentos son los signos sensibles de la gracia de Dios. Es decir, que para usted conocer, experimentar a Dios, la forma más segura de hacerlo es a través de los sacramentos, porque los sacramentos nos acercan a Él, y el administrador de estos sacramentos es el sacerdote. Si no hubiese sacerdote, no hubiese misas, no hubiese confesiones, no hubiese bodas, comuniones, etc. Entonces ahí tenemos entonces el segundo punto definido. Ya hablamos de las virtudes y ya hablamos de la definición. Como tercer aspecto, hablemos de los errores. Me decía una vez mi esposa, que es docente, que en la universidad le enseñaron que los errores de un arquitecto, de un ingeniero, pues se quedan en la obra. Si usted hace un puente y lo hace mal y el puente se cae, bueno, sus errores, tendrás víctimas, eso no debería pasar, pero esos errores se quedan allí, fueron puntuales. Y esta persona, si le mandan a hacer otro trabajo, seguramente aprendiendo de esos errores, pues hará un puente mejor. Pero los errores de un docente se quedan en el individuo para toda su vida. Y ahí te dice a ti la importancia que tiene la docencia, el maestro, que no solamente es que debería ser el mejor pagado de todo país, sino que debería ser el más valorado, porque efectivamente es el poder que tiene un docente año tras año, que maneja 30, 40 jóvenes por año, que a la vez es un alcance a 30, 40 familias, y que a su vez pues se multiplica y son generaciones que se van formando, y lo que un maestro te diga, para bien o para mal, te puede marcar para toda tu vida. Entonces efectivamente hay temas que desde la docencia son importantes tener destacados, porque el docente forma en valores, y las cosas que haga mal, las cosas que diga porque él las crea, sus heridas que transmita, sus frustraciones que transmite en un aula, pues puede marcar la vida de todo estudiante. Sin embargo, el rol docente, desde el punto de vista humano, tiene límites. O sea, el docente forma para esta vida, para la vida finita. O sea, te forma para tener un título de bachiller, de profesional, y sus herramientas se centran en la vida. Quizás haya docentes que den un plus adicional, aunque siento que cada vez son menos, que pueden hablarte de esa vida eterna, de ese estar con Dios, pero nosotros vemos que la tendencia en el mundo es más bien como ir retirando a Dios de las aulas, ¿no? Como que Dios sea parte de los sistemas educativos, porque no se puede imponer la fe. Entonces por eso hoy la tendencia bien marcada a nivel de estudiantado y de educación es que el docente se limite a transmitir conocimiento y preparar a las generaciones futuras para esta vida. Por su parte, de los médicos se dice de una manera hasta sarcástica que los errores de un doctor se quedan en el quirófano. O sea, un médico generalmente, si comete un error, lo comete con un individuo. El paciente puede ser que muera, que quede con una mala praxis y quede con una limitación de por vida. No es lo común posiblemente, pero puede pasar y ha pasado. Pero los errores de los médicos generalmente son errores puntuales, o sea, se sitúan en errores en el paciente, son errores en el individuo. Puede pasar a nivel de la ciencia que un medicamento que se haga masivo, que un experimento que se salga de control, pues genere una epidemia o un mal mayor. Pero en esencia estos errores, que son seres humanos, los maestros y los doctores, estamos hablando del ser humano, pues cometen estos errores y hay que tenerlos muy presentes. Pero me preocupa sobremanera, y es parte de la motivación de este video, los errores en el sacerdocio. Recientemente escuché un testimonio de unos jóvenes que, bueno, ya han sido varios, no solamente lo he escuchado de estos jóvenes, sino yo también lo he escuchado de sacerdotes, que se han adaptado tanto al mundo, se han hecho tan del mundo, que se han olvidado un poquito de para qué servimos, o a quién servimos. Entonces son estos sacerdotes que de repente saben que unos jóvenes están teniendo relaciones prematrimoniales y les dicen que ellos pueden comulgar, o sacerdotes que bendicen relaciones que no están dentro del criterio sacramental católico, o te dicen, por ejemplo, o enseñan doctrinas que no tienen que ver con lo que la iglesia va, y nosotros no podemos salirnos,
que aunque nosotros no podemos tener una mente tan cerrada, tan cuadrada, pues nuestro manual de instrucciones está en el catecismo. Entonces nosotros no podemos pretender tener una doctrina superior a la que el magisterio nos da desde la iglesia. Y esos cambios, si la iglesia tiene que dar cambios, porque seguramente son cambios adaptativos, no cambios en el fundamento de su enseñanza, pero esos cambios que la iglesia a veces genere, que son lentos, hay que ir con ellos. Nosotros no podemos anticiparnos y pensar que nosotros vamos a ir por encima o más adelante de la iglesia, que vamos más avanzados que ellos. Eso también me recuerda una vez un caso de un amigo que me contaba de un sacerdote que en su parroquia él le daba la comunión a divorciados vueltos a casar. No lo voy a decir que a todos, pero las personas que él conocía y que él evaluaba que eran dignas para él de recibir el sacramento, pues él se los daba, porque al final el Cristo vino para todos los pecadores. Y el argumento que él usaba, que estaba en Mateo 16, en el versículo 18 y 19, donde dice, una vez de que Pedro le dice a Jesús que él es el Mesías, Jesús le dice: ahora te digo, Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia, y los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Entonces dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y el sacerdote asumía estas palabras para él. Me parece que es un error, porque esto está dirigido al Papa, esto está dirigido a la iglesia, no a la individualidad tuya o mía. Y eso también es un error, a veces creernos que nosotros tenemos el poder de pasar por encima inclusive de la autoridad papal y empezar a hacer excepciones donde no las hay, explícitamente no las hay. Puede ser que haya excepciones en algún lugar, sin embargo la excepción, por ejemplo, que maneja la iglesia en torno a los divorciados vueltos a casar, está centrado en la castidad, el vivir como hermanos, o el buscar la nulidad matrimonial, que demora, pero es un tiempo también de espera, de ofrecerle a Dios por algo, ¿no? O sea, por esa meta que es volver a tener la gracia. Entonces, si la iglesia te ofrece dos alternativas, tú no puedes plantearte una tercera, que es lo que yo opino o tú opinas. Y así como eso, muchas otras cosas, interpretaciones bíblicas, de repente negar los milagros de Jesús, de repente decir que lo que Cristo no hizo no fue esto sino otra cosa, suprimir algunos textos bíblicos que puedan ser incómodos para la comunidad, dejar de decir que como pasó en estos días con el superior de los jesuitas, que abiertamente dijo que el diablo era un símbolo del mal, que dando a entender que no existía. Por eso yo decía en el video anterior que hoy más que nunca el católico, el cristiano, tiene que buscar formarse, tiene que buscar estar en sintonía con el catecismo y buscar unos buenos formadores. Yo no puedo buscar al sacerdote que me confiesa queriéndome decir lo que yo quiero escuchar, queriéndome adaptar en mi pecado o en mi miseria, porque al final el principal elemento del sacerdocio es la humildad y el servicio, o sea, transmitir como un vitral la luz de Dios, no ser yo mismo una luz propia, y eso es peligroso, porque al final lo que está en juego es la vida eterna, es la vida eterna. Y si bien es cierto, como nos dice la carta a los hebreos, con los sacerdotes no debemos ser tan duros, porque son seres humanos, tampoco deja de ser cierto que a ellos se les va a juzgar con mayor severidad, porque se les ha dado más. O sea, aunque ellos hayan renunciado a muchas cosas, la promesa que hace Cristo al sacerdote es: recibirás el 100 por uno, es la salvación, tú serás mi profeta, yo te escogí de entre muchos. Entonces, a quien mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Es como la parábola de los talentos. Entonces, es invitarlos, mis queridos sacerdotes, a quienes aprecio mucho, a no sucumbir ante el mundo, porque el mundo seduce. El hambre de fama, el hambre de ser aceptados, el temor a perder feligresía, el temor a pasar trabajo, el temor a ser perseguidos. No olvidemos las promesas y las advertencias que nos hacía Jesucristo de que si a Él lo persiguieron, pues a nosotros más, que si a Él lo escupieron, pues nos preparemos a lo mismo. Y yo creo que ahorita más que nunca se entiende que estamos contra corriente y tenemos que tratar de ser lo más que se pueda fieles al amor y a la verdad que está transmitida en la Biblia. El cuarto punto: los verdugos de los maestros, de doctores y sacerdotes.
En una sola palabra, Jesucristo hablaba del fariseísmo. Y el fariseísmo hoy se entiende más que nunca como esa hipocresía de aquel que exige al otro lo que no da. O sea, y a mí me ha pasado, yo he sido fariseo con sacerdotes y con muchas personas. Yo me he puesto a criticar abiertamente. Es más, yo tengo un artículo en mi blog que lo voy a colocar en los comentarios para quien lo quiera leer, que se llama Sacerdotes Tóxicos. Y el solo título yo sé que es bastante chocante, pero justamente lo que hacía mención era, me enfocaba mucho en este tema de los errores, de aquellos que predicaban cosas que estaban muy contrarias a la verdad. Pero eso también un poco puede ser fariseísmo, si somos honestos, porque yo estoy emitiendo juicios y yo mismo evalúo lo poco que yo le he dado a Dios, y ahí podemos entonces sentarnos a debatir quién es más fariseo que otro. O sea, yo creo que todos tenemos un poquito de fariseísmo. Entonces, a veces este de ser tan duro con los maestros, en mi país por ejemplo suele pasar, sobre todo en estos tiempos, en Venezuela, que a veces los maestros son atacados por los papás, por los alumnos, por el sistema, son muy mal pagados. Y es porque hay representantes que hasta quieren decirles a ellos, que son profesionales en su área, cómo tienen que dar su clase. Y yo me imagino que usted no va para un médico y le dice al doctor cómo tiene que atenderlo. Entonces a veces nosotros nos ponemos por encima o disminuimos el título de un docente, por ejemplo, como que fuera inferior al título de un abogado, un doctor o un ingeniero, y no, son licenciaturas iguales, son habilidades importantísimas, importantísimas. Un docente no es una guardería, es una persona que forma, que educa, igualmente con los doctores. Aunque yo creo que quien más sufre del fariseísmo son los sacerdotes. Jesucristo hizo en el Evangelio según San Mateo, con el cual termino esta reflexión, son 7 maldiciones a los fariseos. Es durísimo el título. Y esas 7 maldiciones, la primera de ellas, por ejemplo, decía a los fariseos: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. Mientan ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. La segunda: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. En este punto, fíjense ustedes lo que digo, ¿no? Es como traer a alguien a una iglesia, sacerdote, catequista o quien sea, traerlo a una iglesia, y una vez que está allí en un movimiento juvenil, en una actividad, esta persona le empezamos no a enseñar lo que la iglesia enseña, sino lo que tú y yo creemos. Y a veces nos hacemos la vista gorda hacia conductas inmorales, hacia actitudes, hacia formas de enseñar o de percibir la fe que son incorrectas, pero tememos corregirlo porque se nos va. Y es un poquito lo que nos dice Jesucristo. Al final a esa persona la terminamos haciendo hija del demonio. Oye, eso es duro que te lo digan, quizás no lo entendemos, pero eso es duro que lo diga Cristo, porque el principal enemigo de Cristo es el demonio. Fue el primero que rechazó a Dios. La tercera maldición es: hay ustedes que son ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo, dicen que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Y dice: torpes, ¿qué vale más? ¿El oro mismo del templo, que hace del oro una cosa sagrada, o el templo? Entonces fíjense ustedes, a eso también puede pasar, ¿no? Es el hecho de nosotros creer que porque estamos en una actividad, que porque llevamos una parroquia, somos los dueños de la verdad, y somos unos ciegos, porque al final valoramos más la estructura que internamente lo que tenemos que sacar de ella, que es la gracia y la conexión con Dios. En la cuarta maldición dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas, porque ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Cristo envuelve 3 elementos importantes aquí que no son desperdiciables. Y discúlpeme que se haga un poquito más largo el video de lo que en mi intención tenía. Pero fíjense ustedes que hoy solamente se habla de la misericordia, solo se habla de la misericordia de Dios. Y si Jesucristo esto lo hizo en orden jerárquico, fíjense que primero coloca la justicia, la misericordia y luego la fe. Quiere decir que no es lo que damos, no es lo que hacemos, no es lo que publicamos, no es la propaganda que hacemos en nuestras actividades, es cumplir la voluntad de Dios.
lo más próximo que podamos según nuestras fuerzas, y cuando no lo logramos, pues pararnos y seguir trabajando. Y es una lucha que no termina nunca, es una lucha que no va a terminar jamás, hasta la muerte, porque no es fácil cumplir la voluntad de Dios. Pero no abusemos de la misericordia, porque hay justicia también. Y no abusemos tampoco seamos puros justicias, olvidándonos de la misericordia, porque al final la fe necesita estos dos elementos, justicia y misericordia. Dios es justo y esa justicia es perfecta, nunca se va a equivocar. Dios a cada uno nos dará lo que nos merezcamos, según lo que hayamos hecho en esta vida. Quinta maldición: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Es una palabra que se repite, en hipocresía. Ustedes purifican el exterior del plato de la copa, después de que la llenaron de robos y violencia. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purifica también lo exterior. Yo creo que eso se explica solo, ¿no? Esas personas que a veces nos sorprenden, que externamente pareciera que son unos santos, pero no lo son. E internamente, y pasa todo lo contrario. Hay personas que pareciera que no son santas y resulta ser que tienen una vida interna con Dios más piadosa. Por eso es que el fariseísmo y el juzgar es delicado, es muy delicado. La beata Ana Catalina Emmerich, en su libro, un libro que me regaló un agustino, que por cierto en estos días, ayer, 28 de agosto de este año 2019, estaban celebrando otro año más desde San Agustín. Ana Catalina Emmerich contaba la historia en una de sus biografías de una mujer. Ella tenía el don de la visión, una mujer con unos dones sobrenaturales tremendos. Y ella tuvo un funeral, y en ese funeral la persona que estaban velando era una mujer de iglesia toda su vida, y todos los que estaban ahí decían: esta mujer es una santa, está en el cielo. Y ella dice: yo vi al demonio llegar al funeral y llevarse su alma al infierno. O sea, qué complicado es esto, qué complejo es esto, ¿no? Yo cuando lo leí me escandalicé, porque efectivamente yo creo que todo el que muere debería morir pidiendo: piensen que soy un gran pecador y que necesito mucha oración. Aboguen a la misericordia de Dios, y no que la gente muere y diga: no, ¿para qué vamos a rezar por eso si ya está en el cielo? Porque quizás los que hemos pensado así son los que más hoy en el purgatorio necesitan de tu ayuda y de la mía. La sexta maldición dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como los sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de hueso y toda clase de podredumbre. Muy similar a la anterior. Y la última dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron profetas. Pues terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Y así fue, porque efectivamente este grupo de fariseos fue el que después planeó la crucifixión y muerte de nuestro Salvador. Bien, en esta línea ya entonces terminando, vemos cómo definir virtudes de maestros, doctores y sacerdotes, así como elevar también o reconocer que se equivocan porque son seres humanos, y reconocernos a veces como sus verdugos. Creo que es parte de esta reflexión con la cual termino este video, preparándome para otro próximo donde evaluemos o analicemos otra de las palabras de Dios. Muchas gracias por la atención, que Dios nos bendiga y nos vemos en la oración.